Muy bien, ¿qué les parece si continuamos con la segunda parte de nuestra clase de terapia física hacia la ancianidad más saludable? Y como veíamos, estamos tratando ciertos factores, ahora ya un poquito socioeconómicos que le va a estar tocando vivir al paciente, adulto mayor. Y pues bueno, en 1998, ya hace bastante tiempo, pero Robbie y Romeo, algunos investigadores, hablaban sobre que la población envejecida en países desarrollados es más sana y más educada es más sana y es más educada y en un 60% no está incapacitada ni es dependiente, lo cual claramente este no es el caso de México ni de algún país subdesarrollado, el cual se va a tener que enfrentar a diferentes circunstancias. Entonces, el adulto mayor mmm, viviendo dentro de un país subdesarrollado va a enfrentar todavía problemas más complicados, difíciles, ya que se va a tener, ya que podemos tener problemas como el analfabetismo, la pobreza, el escaso apoyo social y familiar que puede llegar a prevalecer, pese a que México se caracteriza por ser una cultura donde la familia, digamos, es el centro o donde el núcleo familiar es indispensable para el desarrollo de la persona. Aún así, habrá circunstancias que muevan o que no permitan que la familia dé el apoyo que necesita realmente esta persona, este adulto mayor. Ahora, el incremento de ancianos también va a ocurrir en un contexto de gran pobreza, perdón, gran heterogeneidad y profunda inequidad. Um, si bien tal vez para nuestra esfera donde nosotros nos estemos desarrollando, desenvolviendo, pareciera que no hay gran pobreza en nuestro contexto, pero tenemos que abrir los ojos y saber que la población, una gran parte de la población se tiene que estar enfrentando a estas circunstancias. La pobreza, los adultos mayores viven de tal manera presiones económicas, sociales y políticas, no solamente basta ya con estar pasando por un proceso de fisiología del envejecimiento, sino tiene que verse sujeto a este tipo de presiones. Ahora, la pobreza y las crisis económicas va a hacer que los índices de mortalidad sean más desfavorables para ellos o que incrementen. Y desgraciadamente para la mujer es todavía este índice mucho mayor que para el de un varón. Además de ello, tenemos que saber que muchas personas con la finalidad de buscar una mejor vida, ellos pueden emigrar hacia lo que es otros países. Y pues bueno, sabemos que mucha familia aquí en México emigra a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, en busca de poder traer aquí a México un poco de lo que es dinero para la familia. Sin embargo, imaginemos ahora este contexto o el contexto de una persona en particular. Persona anciana, ya de unos 65 años de edad, en la cual sus hijos, varios de sus hijos han emigrado o un hijo ha emigrado y los demás hijos están lejos de poder ayudarla, ya no viven cerca de esta persona y entonces el adulto mayor todavía se lo ve un poco más complicado ya que no está recibiendo ese apoyo, pero no porque tal vez la familia no lo desee, sino porque las circunstancias movieron a la familia a buscar nuevas oportunidades o la misma nueva familia ha tenido que alejarse con la finalidad de un montón de factores, ¿no? Tal vez le queda más cerca el trabajo, de otro lugar, en fin, o sea, muchas cosas que podemos estar viendo en estas circunstancias. Y de tal manera que dice, el bienestar del anciano tiene hasta ahora una muy baja o ninguna prioridad. Muchas veces en el contexto, ahora hablamos de un contexto a nivel nacional. A nivel nacional, si bien existen programas dedicados a lo que es el cuidado del adulto mayor, estos programas no están siendo lo suficientes la verdad es que en ocasiones no se llevan a cabo
de manera correcta o pertinente estos mismos programas, haciendo que definitivamente el bienestar del anciano pase a segundo, tercero o cuarto plano. Hablando un poquito más relacionado en el aspecto de la economía, en ocasiones se da de manera errada, incorrecta, que las personas mayores tienen bueno, perdón, se tiene una relación entre lo que es la pobreza y el ser adulto mayor. Y qué manera tan deprimente, o qué manera, no creo que sea la mejor manera de estar percibiendo al adulto mayor. Si bien yo entiendo que muchos de nosotros no lo vemos de esa manera, pero al menos de manera inconsciente, la población general ve el llegar a ser adulto mayor o relacionar al adulto mayor con la pobreza, ¿no? Pues es normal que tenga poco dinero, pues porque no está ya en condiciones de laborar o no tiene esa fuerza para laborar como anteriormente lo hacía. Entonces muchas veces la sociedad los puede llegar a ver como una carga. Los puede llevar, sí, los puede ver como una carga, o inclusive lo pueden llegar a ver como una persona poco productiva, y como es poco productiva no es muy útil. Cuando desgraciadamente esto pudiera llegar a ser un apartado cultural, ya que otros países, por ejemplo, como en Alemania, se llega a valorar demasiado a la persona adulto mayor o la persona anciana. ¿En qué sentido? Pues bueno, de hecho a las personas ancianas se les puede llegar a contratar con la finalidad de poder de buscar la experiencia y sobre todo la experiencia y la sabiduría que ellos han adquirido a lo largo de los años. En Alemania se les contrata a algunos de ellos, sobre todo si estas personas han sido ingenieros, se les contrata con la finalidad de que viertan su experiencia de forma de que los jóvenes no cometan los errores que posiblemente ellos cometieron, o vaya, la sabiduría que ellos han adquirido no ha sido en vano. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista o esa manera de ver, de concebir al anciano o al adulto mayor, es algo indispensable. Verlo no como una carga, sino verlo como una persona que realmente posee esta capacidad de todavía seguir dando demasiado valor a la sociedad. Inclusive es curioso cómo en épocas antiguas, como en épocas prehispánicas, de hecho se le consideraba al anciano como una figura de autoridad y de sabiduría, y se le tenía en alta estima y en alto respeto, precisamente por su edad. Y es curioso cómo actualmente la cultura, de otra manera, ahora menosprecia al adulto mayor. Tal vez porque nos hemos vuelto muy productivos, o una sociedad muy productiva que busca siempre el estar sacando el provecho de las cosas, ¿no? Y como un adulto mayor ya no se le puede sacar provecho, como ya no es útil, ya no posee valor, cuando sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, en un apartado legal, vemos cómo el adulto mayor no es tratado con igualdad, al menos desde México, no es tratado con igualdad. Las leyes que se supone que deben de proteger al adulto mayor de la violencia, muchas veces las personas que se encargan de ejercer o de defender los derechos, pudiera ser que los menosprecien, o inclusive cuando estos adultos mayores desean poder informarse sobre algunas cuestiones legales, las personas que se encuentran al frente de estos organismos los pueden llegar a tratar con desprecio, o los pueden llegar a tratar con desdén. Entonces, muchos adultos mayores pueden vivir hoy en día con temor y ansiedad, incertidumbre, porque no solamente están viviendo un deterioro de su salud, sino que están enfrentando una presión social, una presión política, están siendo desfavorecidos en el aspecto legal,
la familia pudiera llegar a estar distante y no hay ningún apoyo. Entonces los servicios, entonces las necesidades de este adulto mayor no están cubiertas y es muy entendible que vivan con este temor y con esta ansiedad. Ahora, en cuanto al aspecto de salud o en cuanto a un aspecto, o en cuanto al sistema de salud, no estamos muy bien preparados para enfrentar este envejecimiento demográfico, ya que muchos sistemas de salud consideran una carga al anciano. Ahora, no es que el profesional de la salud esté diciendo a voces: es que son una carga para nosotros y no deberíamos de tenerlos. Definitivamente no. Sin embargo, la gran cantidad de cuidados que requiere el adulto mayor, de una u otra manera, vuelven a sobrecargan al sistema de salud. A eso es a lo que tenemos que entender. Y entonces, como hay una tendencia a que la población esté envejeciendo, las necesidades que esta población está requiriendo van a ser demasiadas como para el sistema de salud satisfacerlas. Entonces, definitivamente, el sistema de la salud puede llegar a un momento en el que, si no se tiene unas medidas preventivas o no se tiene una medida de contingencia para esta sobrepoblación en envejecimiento, pudiera llegar a colapsar debido a que no se tiene una infraestructura o no se tiene unas instalaciones adecuadas para poder atenderse a esta población. Entonces, bueno, vemos estos problemas. Además de ello, aunque no lo parezca, tal vez exista discriminación dentro del mismo sector salud frente a la misma población adulto mayor, y parece algo como, desde mi punto de vista, contradictorio, ya que el profesional de la salud es el encargado precisamente de velar y procurar por la salud o el bienestar de los demás. Y es un poco chocante el hecho de saber que dentro de la mismos profesionales de la salud pudiera haber esta discriminación, o el mismo sistema pudiera llegar a discriminarlos. Además de esto, podemos argumentar que muchos profesionales de la salud no desean dedicarse al cuidado de estas personas. Actualmente, yo sé y reconozco que hay muchos profesionales de la salud que están dedicándose a esta área de la geriatría. Sin embargo, aún así necesitamos capacitar a muchos más profesionales, puesto que volvemos a hacer hincapié: la población va envejeciendo y se necesita todavía de mucho mayor profesional capacitado y preparado para poder atender las necesidades especiales de esta población. Aún todavía, hurgando un poquito más en materia de la salud, ¿cuál es uno de los retos a los cuales se llega a enfrentar el adulto mayor? Uno de los retos es los centros de salud, la localización de los centros de salud. Nosotros se nos hace muy fácil presuponer que todos están teniendo acceso a un centro de salud, pero recordemos que mucho de la población, una gran parte de la población no se centra solamente en las ciudades, sino mucha está dispersa en zonas rurales. Y al estar dispersa en zonas rurales, cuando se requieren de ciertos cuidados especiales o de ciertas especialidades, pues en esos lugares no lo va a haber y ellos tienen que viajar. Pero el hecho de viajar ya puede ser una barrera para poder accesar al servicio de salud, para poder atenderse. Pues definitivamente, al estar en una zona rural, se enfrenta con la economía, se enfrenta con el apoyo familiar o el apoyo social. ¿Quién lo va a llevar a la ciudad? ¿Cuánto va a costar eso? Y aún incluso aquellas personas que viven dentro de la ciudad, pueden encontrarse los adultos mayores con la barrera del transporte público. Si bien la persona se puede mover con transporte público, pudiera llegar a ser el caso de que el transporte público pueda ser costoso, incómodo y no de fácil acceso. De nuevo, uno puede volver a argumentar muy fácil con que las personas tomen un taxi, tomen un Uber. Sin embargo, recordemos,
que todo esto va a conllevar ciertos gastos económicos, que al final posiblemente haya ciertos adultos mayores con un apoyo familiar que no tengan este apoyo familiar y que por ende va a acarrear un costo extra del cual ellos no tenían contemplado. Mucha población definitivamente tal vez no vaya a tener la capacidad económica para pedir un taxi o para pedir un Uber, sino va a tener que utilizar el transporte público, ya sea el metro, ya sea el autobús. Entonces, todo esto, aunque no lo parezca, puede ir incrementando o puede llegar a tener ciertas barreras aún dentro de la ciudad. Así que, pues bueno, ¿cuáles son los retos a los cuales se enfrenta el sistema de salud? Y definitivamente son retos a los cuales nosotros como profesionales nos estamos enfrentando. Esencialmente son tres. El primero es posponer la enfermedad crónica tanto como sea posible. Nosotros debemos de procurar, de nuevo, medicina preventiva. Si hay que hacer hincapié en la medicina preventiva, hay que posponer a que aparezca una enfermedad crónica lo más posible, ya que al aparecer una enfermedad crónica sabemos que va a llevar una serie de cambios fisiológicos de los cuales se van a sumar, además de los cambios que ya está llevando este paciente por la edad, ¿no? Entonces, medicina preventiva para poder hacer que estas enfermedades crónicas no aparezcan lo más tarde posible o los efectos o las consecuencias negativas de estas enfermedades se vean reducidas en la medida de lo posible. Segundo reto, hay que proveer servicios adecuados a las personas cuando desarrollan enfermedades fatales o discapacitantes. Y aquí es en donde entra el profesional de la salud capacitado o bien especializado. Debemos de ser los capaces de no solamente de ser capaces de brindar un servicio en calidad, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y también brindar un servicio especializado acorde inclusive a las patologías que nos puedan llegar a tocar, que podamos ser especiales, por ejemplo, ser un terapeuta físico especializado en geriatría, pero a su vez que se especialice en terapia pulmonar o que se especialice en terapia cardiovascular o que se especialice en trastornos osteotendinosos, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad de poder proveer un servicio adecuado. Además, el tercer reto al cual nos enfrentamos es que el gasto de salud actual es solo una fracción de lo que en realidad se necesita para hacer frente a estos retos. Es decir, el actual presupuesto que se posee para hacer frente a este envejecimiento demográfico no va a ser suficiente para enfrentar a los retos que vienen. Definitivamente yo creo que este tercer apartado puede ser que salga un poco de nuestras manos y que dependa un poco más de otras situaciones sociopolíticas, pero al menos el primero y segundo reto creo que está dentro de nuestras manos o dentro de nuestras posibilidades. Y hablando un poco sobre las enfermedades crónicas, como ya hemos mencionado constantemente, el hecho de que la persona tenga una esperanza de vida mucho mayor lo expone a un riesgo a padecer enfermedades crónicas, o al menos la exposición a riesgos de enfermedades crónicas va a aumentar. Para el año 2000, ojo, ya hace 20 años, las enfermedades y trastornos mentales representaban el 60% de la morbilidad total en el mundo y 46% de la carga global de la enfermedad. Entonces, estoy seguro que en 20 años estos porcentajes han cambiado. Desgraciadamente no pude encontrar el porcentaje actual. Solamente, bueno, sí, no, olvidé, recordé una cifra, pero no, esa es de otra. Pero bueno, ustedes ya les puede tocar investigar cuáles son las cifras aún que representan a estas enfermedades crónicas que representan a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho la OMS estimó que para este año, curiosamente, para este año, ya estamos aquí, los padecimientos crónicos y trastornos de la salud mental
representarían un 70% de las necesidades en países como México. 70% de las necesidades. Es un porcentaje altísimo. Nosotros aquí vemos la importancia de nuestro papel, o sea, simplemente el poder saber llevar a un paciente a una ancianidad saludable será indispensable, ¿no? Y pues bueno, ¿cuáles son las enfermedades crónicas más comunes? Existen 4 grupos principalmente: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer. Si bien son las principales, no son las únicas, porque también tendríamos que hablar del apartado de enfermedades crónicas musculotendinosas o osteomusculares, ¿no? O del aparato locomotor. Y pues bueno, algo muy curioso es que cada una de estas enfermedades crónicas comparten factores de riesgo clave son uso de tabaco, dietas no saludables, sedentarismo y abuso de alcohol de manera continuada a lo largo de la vida. Es decir, que si nosotros podemos disminuir los factores de riesgo como el uso de tabaco, si podemos promover una alimentación saludable, una vida activa, y en la medida de lo posible estar disminuyendo todo el alcohol o inclusive no ingerir alcohol en cierto momento, será ideal para que nosotros podamos prevenir estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, hacemos un papel importante en la prevención. Ahora, estas son cifras interesantes. En el 2008, ojo, en el 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica. 36 millones. De las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. Es un porcentaje altísimo y esto solamente nos enseña el valor de nuevo de la medicina preventiva. Enfermedades cardíacas, infartos, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo estas del 63%. Esto viene a confirmar lo que ya veíamos en la primera parte de la clase, que las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles han desplazado en cuanto a la mortalidad de las enfermedades transmisibles. Ya la mayor parte de la población fallece por trastornos crónicos. Y por último, para cerrar ya con esta clase, la Organización Panamericana de la Salud dirigió una encuesta. Fue una encuesta que tiene ciertas limitaciones porque entrevistaron a ancianos que solamente vivían en un hogar y descartaron asilos o centros de cuidado, pero aún así es muy interesante lo que nos arroja esta encuesta, y es que informa la OPS que 1 de cada 5 personas de 65 años y más tiene alguna dificultad en las actividades de la vida diaria: comer, higiene personal, vestirse, y no solamente actividades básicas de la vida diaria, sino también actividades instrumentales de la vida diaria. Contar, hacer uso del transporte, hacer cuentas aritméticas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo es que podemos influenciar de manera positiva? Y la mejor manera en la cual podemos influenciar es a través de la medicina preventiva. La terapia física hacia una ancianidad más saludable debe de estar enfocada primordialmente hacia una prevención, hacia un cuidado preventivo. Pero esa es una de las conclusiones a las cuales hemos llegado. Pero dime, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de todo esto? ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó de estos datos que hemos estado checando? Así que si puedes ir dejando algún comentario, ya sea en en los comentarios de YouTube, o recuerda que también tienes la opción de ir a Classroom y poder dejar lo que tú opinas sobre esta clase.